En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. El 13 de mayo, la Virgen se aparece a esos 3 pastorcitos en una situación difícil para la humanidad. Y estaba tratando de hilar algunas ideas que nos ayudasen especialmente para entender este misterio de Fátima. Y el Señor me lleva a compartir con ustedes lo que en el año 2000 el cardenal Ratzinger expresaba sobre el secreto de Fátima, el tercer secreto de Fátima, quizás el más complicado de entender. En un resumen bastante un poco largo sobre lo que se refiere a las apariciones privadas o revelaciones privadas y lo que es la revelación pública. Expresaba allí el cardenal, después de haber entregado el tercer secreto en manos de varios, manuscrito por la hermana Lucía, él trataba de hacer una interpretación donde refiere él que las revelaciones privadas no agregan nada a la revelación pública. Pero sí se entiende que es la Virgen preocupada por la situación del mundo. Y como es debido, la interpretación no viene a cargo de la propia vidente, que en este caso es Lucía, sino por parte de la Iglesia. Por eso es tan importante recurrir a la interpretación que hace la Iglesia, en este caso el prefecto de la Congregación para la Fe, como es el cardenal Ratzinger, como era entonces, después fue Papa Benedicto. Pensamos en su inteligencia, pensemos también en ese servicio a la verdad que el cardenal Ratzinger, después Benedicto, hizo completamente de su vida. Y refiere en parte de esta reflexión que él hace sobre este tercer secreto, refiriéndose a los limpios de corazón, diciendo que el corazón es como el centro vital de la persona, y refiriéndose concretamente al Inmaculado Corazón de María, que reina en este hogar sin gracia ninguna de nuestra parte. Decía que los limpios de corazón verán a Dios, pues la Virgen es sin duda aquella que ha visto a Dios por su limpieza y la que ha hecho siempre la voluntad de Dios. Su corazón
se ha conformado siempre con la voluntad divina, en cada paso de su existencia. Y decía allí el cardenal que fundamentalmente la parte primera y segunda del secreto de Fátima, recordemos el tema del infierno que se les muestra a los pastorcitos, el tema de la salvación de las almas, cómo ellos se mueven a orar. Recordemos también cómo va a ser parte de toda esta revelación la consagración de Rusia, porque extenderá los errores por doquier, por todo el mundo. En el tercer secreto, aquellos, no me puedo detener mucho para describirlo, pero solamente recuerden que los que lo han escuchado alguna vez, y si no pueden ir a la lectura del tercer secreto, que ahora es público, fue secreto, ahora ya no lo es más. Camina el Papa entre medio de ciudades en ruina y va subiendo una montaña, al final de la montaña una cruz rústica. Mueren en torno a sí muchos religiosos asesinados por soldados. Y al final, cuando llega el Papa al pie de la cruz, es asesinado. Y los ángeles recogen la sangre de la cruz del Señor, sangre de mártires juntamente con la del Señor. Tiene algunos otros elementos, como el ángel que se aparece allí cerca con una espada de fuego, y la Virgen detiene esa espada de fuego. Decía entonces el cardenal que fundamentalmente el secreto es salvar almas. Se ha convertido en la palabra clave de la primera y segunda parte del secreto de Fátima. Salvar almas. La Virgen viene a salvar almas. Y la palabra clave de esta tercera parte del secreto es el triple grito: penitencia, penitencia, penitencia. Dice el cardenal, me viene a la mente el comienzo del Evangelio: convertíos en el credo, en la buena nueva, Marcos 1:15. Comprender los signos de los tiempos significa aceptar la urgencia de la penitencia, de la conversión, de la fe. Esta es la respuesta correcta a este momento histórico, caracterizada por los graves peligros que se describen en las imágenes que siguen. Permítanme agregar aquí un recuerdo personal. En una conversación conmigo, dice el cardenal, la hermana Lucía dijo que cada vez le parecía más claro que el propósito de todas las apariciones era ayudar a las personas a crecer cada vez más en fe, en esperanza y en amor. La finalidad entonces, según la hermana Lucía misma, es ayudar a las personas a que crezcan en estas virtudes teologales que se refieren a Dios y a producir una verdadera metanoia, una conversión del corazón. El Evangelio comienza con eso, no es novedad, ¿verdad? El mundo se tiene que convertir a Dios. Pero refiere luego: de este modo se subraya la importancia de la libertad humana. El futuro no está, de hecho, fijado inmutablemente como en este cuadro de Fátima. Y la imagen que vieron los niños no es en absoluto un avance cinematográfico de un futuro en el que nada puede cambiarse. Nosotros podemos entender a lo mejor así el secreto de Fátima como un suceso que va
a realizarse en un momento determinado, cinematográficamente lo ha representado la Virgen a los pastorcitos. El futuro Papa, entonces Ratzinger, interpreta que no debemos entenderlo así. De hecho, el objetivo de la visión es traer la libertad a una escena y guiarla hacia una dirección positiva. El propósito de la visión no es mostrar una película del futuro fantasmagórica, agregaríamos nosotros, o algo así como trágica y tremenda. Como una especie de futuro irrevocable, ya fijado. Su significado, dice Ratzinger, es todo lo contrario. Busca movilizar las fuerzas del cambio en una dirección correcta. Busca movilizar las almas a la penitencia, busca transformar eso en una realidad positiva, en el sentido de que reparando el corazón de Jesús y de María, muchas situaciones pueden cambiar. El Inmaculado Corazón pide siempre reparación y eso significa que muchas cosas se pueden cambiar si dejamos de ofender a Dios y reparamos los corazones de Jesús y de María. Y más adelantito, no les puedo leer evidentemente toda la reflexión, ustedes la tienen en internet. La montaña y la ciudad simbolizan el escenario de la historia humana. Ahí tenemos la historia humana representada en la montaña y la ciudad. La historia como un arduo ascenso a la cumbre. La historia como el escenario de la creatividad humana y la armonía social, pero al mismo tiempo un lugar de destrucción donde el hombre en realidad destruye los frutos de su propio trabajo. La ciudad puede ser lugar de comunión y de progreso, de creatividad en el bien común, pero también de peligro y de la amenaza más extrema. En la montaña se alza la cruz, meta y guía de la historia. La cruz transforma la destrucción en salvación. Es signo de la miseria de la historia, pero también de la promesa para ella. El camino de la Iglesia se descubre así como un largo vía crucis, un viaje a través de una época de violencia, destrucción y persecución. Entonces, no es un cuadro de un momento, diríamos, existencial, diríamos, histórico concreto, sino que es como la historia de la Iglesia, sobre todo de estas últimas épocas, donde este secreto se puede abrir como un símbolo extensivo que abarca todo el siglo XX, por ejemplo, que fue un siglo signado por 2 guerras mundiales, 60 millones de muertos, 100 millones de muertos por el comunismo, como un siglo XX de destrucción y de muerte. Probablemente pase a la historia más adelante como el siglo de la muerte. Y eso sin contar los genocidios de los abortos. Así como los lugares de la tierra se describen sintéticamente en las 2 imágenes de la montaña y la ciudad, los lugares de la tierra están representados simbólicamente allí y se dirigen hacia la cruz. También el tiempo se presenta en forma condensada. En la visión podemos reconocer el siglo pasado
como un siglo de mártires, un siglo de sufrimiento y de persecución en la Iglesia. Bueno, sería oportuno referir que Juan Pablo II también comentaba el sufrimiento del siglo XX como un siglo de muchos mártires, pero también del gran sufrimiento de todos los papas. Todos los papas del siglo XX han tenido grandes sufrimientos en medio de estas grandes guerras, y la petición de los papas ha sido siempre la misma: bajen las armas, busquen la paz. Lo sigue siendo hoy. Bajo los brazos de la cruz, los ángeles recogen la sangre de los mártires y con ella dan vida a las almas que se encaminan hacia Dios. Aquí la sangre de Cristo y la sangre de los mártires se considera una sola. La sangre de los mártires fluye desde los brazos de la cruz. Los mártires mueren en comunión con la pasión de Cristo, etc. Y redondeando al final, dice el cardenal: ¿cuál es el significado entonces del secreto de Fátima? En su conjunto, ¿qué es lo que nos dice? Ante todo, debemos afirmar, él sostiene con el cardenal Sodano, los acontecimientos a los que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen ahora parte del pasado. Quizás se referían a las ciudades destruidas por bombarderos, por batallones, parte del pasado. Pareciera, dice Ratzinger, no afirma, es difícil afirmar una cosa, él también vive en la fe y no puede tener una definición concreta. El siglo XX sí fue un siglo de mucha destrucción. Pareciera que esa visión se refiere a esas muertes y persecuciones. Ahora bien, me gustaría agregar, ya que el cardenal refiere que pareciera que fue del siglo pasado, el siglo XX, los pecados quizás de la humanidad en el milenio actual son menos graves o más graves que los del inicio del siglo XX. Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe las responsabilidades que los hombres tienen en su existencia propia y su compromiso de libertad ante la gracia y ante Dios. Solamente Dios puede saberlo. Lo cierto es que estamos también frente a una tercera guerra mundial que se abre de a pedacitos, como decía el Papa Francisco, por porciones aquí y allá. En Gaza, Irak, Irán, el mundo musulmán que nunca descansa, en Rusia con la problemática de Ucrania, la OTAN, China que está allí a punto. Evidentemente es una compleja situación geopolítica mundial donde el Papa seguramente, y como ya lo hizo el Papa León, va a pedir mucho que bajen las armas, que busquen soluciones de paz. ¿Cuántos desafíos tiene el Papa León XIV? Quisiera solamente mencionar algo de él. En su lema episcopal ha querido poner ese escudo, porque un escudo a mi parecer habla mucho, porque en un escudo episcopal ha querido poner a través de la revelación, probablemente más allá del gusto personal,
el obispo Prevost, algo que le ha significado mucho en su vida y que quiere hacer posible en su ministerio. En el ministerio primero episcopal y que ahora lo conserva en su ministerio petrino. Es un escudo que está dividido en diagonal y en la parte superior izquierda, sobre un fondo celeste, pone justamente la flor de lis. La flor de lis, como ustedes recuerdan, es como un lirio en 3 partes que reconoce de alguna forma la nobleza francesa, y él tiene origen francés. Probablemente ha querido tomarlo de la nobleza francesa. Pero la flor de lis también representa a la Virgen María, su pureza, juntamente con la Trinidad, porque esa flor de lis tiene 3 partes. Nobleza, caballerosidad, los caballeros en los capetos franceses, los reyes capetos han tomado la flor de lis como algo común para ellos, para su nobleza. Caballerosidad, la Virgen, la Trinidad, sea lo que fuese, está allí la flor de lis. Y en la parte de abajo, sobre un fondo amarillento, tenemos el libro de la palabra de Dios, y sobre la palabra tenemos un corazón traspasado por una flecha. Este corazón traspasado por una flecha le representa a este Agustino, porque es hijo de San Agustín, aquello que en el Salmo 127 San Agustín pone en sus reflexiones diciendo que me has traspasado con tu palabra, me has traspasado. Vulnerasti cor meum verbo tuo, has traspasado mi corazón con tu palabra. El término es de San Agustín. Entonces, ese corazón traspasado por la palabra de Dios, en la fidelidad a la palabra de Dios. La palabra traspasa el corazón y se hace vital en el corazón de Agustín y en todo agustino. Pero singularmente me detengo también en el lema escrito, in illo uno unum, que significa en él la unidad. Citando el Salmo 127, en Cristo Jesús se da la unidad. Él ha rogado al Padre por la unidad. Una de las características hermosas que tiene San Agustín justamente es este complejo de la sociedad humana, la Iglesia, que somos muchos, conformados en la unidad como un cuerpo místico. Conformamos parte de la Iglesia y somos uno con Jesucristo. Él ora en nosotros, con nosotros, y le oramos a Él, pero conforma una unidad con nosotros. Eso es continuo en el pensamiento de San Agustín. Y por cierto, tomando este lema agustiniano, el Papa va a trabajar mucho por la unidad. ¿Cuáles son los desafíos que afronta León XIV? Muchísimos. Esta geopolítica internacional favorecida por intereses políticos y poderes e intereses que se pone cada vez más conflictivo, la división en la Iglesia entre viejos y nuevos, progresistas y tradicionalistas, que el nuevo ordo, que el viejo ordo, temáticas de división. Y donde está la división, evidentemente está el demonio, pero Él va a superar la división haciéndonos mirar a Jesucristo. Si no apelamos a Jesucristo y no miramos a Jesucristo, somos capaces de dividirnos de miles de formas.
porque la razón humana es muy hijita de darse razonamientos y muy lógicos. Pero muy difícil es aunar los afectos que se han separado. Vayan ustedes a juntar a dos divorciados y hacerles entender que tienen que deponer sus partes y conciliarse porque sus hijitos están allí, que esperan y aguardan que se unan papá y mamá. Cuando los afectos se han cortado, qué difícil es. Pero si tenemos una mirada que supera el orden creatural y es capaz de mirar a Cristo, como creo que el Papa León XIV nos hará mirar a Cristo, sobre todo a Cristo, pidiéndole a Él que nos ayude a limar las asperezas y las divisiones internas en la Iglesia. El Papa hereda muchas cosas muy difíciles. Hereda la lucha contra la familia, los demonios que tratan de derribar la familia, una antropología malentendida. También hereda una cultura marcada tenazmente por la eutanasia y por el aborto, por el desorden antropológico. Y es la cruz que se echa arriba de sus espaldas al decir que sí. Pero atención, el Papa no es el Salvador. Se echa la cruz en sus espaldas diciendo que sí, pero tú y yo esperamos muchas soluciones de Él, esperamos su palabra certera, pero es Jesús nuestro Salvador. Entonces, les quisiera suplicar desde este ambón que debemos mirar mucho a Jesucristo, debemos mirar mucho a esta iglesia sufriente y por lo mismo tener siempre presente en nuestras oraciones al Papa León XIV, siempre. En estos momentos va a comenzar a decidir quiénes lo van a ayudar en su gobierno. Por lo mismo tenemos que acrecentar nuestros rosarios y nuestras oraciones para que aquellos que lo van a secundar en su gobierno no solo sean lúcidos y obedientes, sino que tengan ese amor de servicio a la Iglesia. La verdad nos reúne en el rebaño de Cristo y la perfección nos llega a través del amor a Dios y el amor al prójimo. Que podamos convivir tratando de pacificar los corazones en el conocimiento de la verdad evangélica y los valores que hemos heredado del cristianismo, pero nunca te olvides, como yo trataré de no hacerlo, que la perfección cristiana, la perfección de la Iglesia y la tuya está en la caridad, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. ¿Qué le podemos pedir hoy a la Virgen de Fátima? Pues que mire con bondad a aquel que fue varonil y fuerte en decir que sí al ministerio petrino, que lo asista siempre como protectora, como guía y maestra, que es de todos aquellos que recurrimos a ella. Le pedimos por el tercer secreto de Fátima, que si todavía queda algo que cumplimentarse y podamos hacer algo con la conversión y la penitencia, puedan cambiarse esos destinos, a lo mejor todavía cambiables, gracias a nuestra conversión, gracias a la oración de muchos, gracias al Santo Rosario. Ella es Madre de la humanidad y quiere entregarnos un mundo
distinto. Le pedimos a ella que ilumine y fortalezca al Papa León XIV en todas estas sus decisiones que está realizando en estos días, y que pueda hacer realidad ese lema hermoso que lleva en su escudo ahora pontificio: en Él, en Cristo, está la unidad.